Buenas tardes, bienvenidos a Merienda con la Palabra. La literatura construye mundos reales o fantásticos. A través de la narrativa logra expresar parte de la realidad. ¿Qué tipo de literatura le gusta a usted o cuáles no? Sus decisiones y gustos literarios hablan de su personalidad. De los más de 400 términos y de los 90 conceptos estrictamente freudianos, es precisamente el complejo de Edipo el concepto central. Se refiere a un conjunto complejo de emociones y sentimientos infantiles caracterizados por la presencia simultánea y ambivalente de deseos amorosos y hostiles hacia los progenitores. Freud le escribe a su amigo y médico alemán Wilhelm Pleiss: "No creo en una intención consciente de Shakespeare, sino más bien que un acontecimiento real impulsó al poeta a escribir ese drama, y que su propio inconsciente le permitió comprender el inconsciente de su héroe". Freud había aprendido de Edipo Rey lo universal del inconsciente, disfrazado de destino, y de Hamlet la inhibición y la culpa. De los hermanos de Karamazov el deseo parricida, que es el concepto donde se emplea para nombrar el crimen que comete una persona contra su madre, su padre u otro pariente con quien mantenga un vínculo de sangre directo, ya sea descendente o ascendente. Una buena diferencia encontrada entre la novela como género literario y la novela del psicoanálisis es la que nos ofrece la escritora francesa Annie Ernaux, que dice: "No deseo escribir ningún relato, pues eso significa crear una realidad en lugar de buscarla". En cambio, la literatura del yo no se limita y transcribe las imágenes que conserva en la memoria, sino las trata como documentos que aclaran los unos a los otros al estudiarlos desde diferentes ángulos. La literatura y el psicoanálisis serán líneas de pensamiento separadas, pero con puntos de intersección: el deshielamiento de los enigmas de la condición humana. Muchas gracias, compañera Natalie. Bueno, para Freud, todo escritor que presente tendencias anormales puede ser objeto de una patografía, pero las patografías no nos enseñan nada nuevo. Mientras que el psicoanálisis, en cambio, informa sobre el proceso de la creación. Así que la patografía se pasó a la psicobiografía o análisis psicoanalítico en texto de la función a la biografía del autor. Y finalmente se acaba la psicocrítica o interpretación psicoanalítica del texto por el texto mismo. Debido a esto, Freud determinó los prejuicios sociales de la época y remitió a su neurosis, es decir, a la normalidad o a lo común. El ejemplo de psicocrítica por experiencia es un estudio sobre lo siniestro. Este es un ensayo fantástico en todo su sentido literario que es muy recomendable para los lectores en general y para los que les gusta la literatura fantástica. Freud empieza disculpándose por el atrevimiento de hablar de la estética y el material que lo compone, que son las emociones inhibidas, en su fin amortiguadas. Poco nos dice al respecto de las detalladas exposiciones estéticas, que por otro lado prefieren ocuparse de lo bello, grandioso y atrayente. La verdad es que no deja nada mejorar la literatura del romanticismo germano que lo utiliza, y se llega a la conclusión de que los siniestros suerte y espanto afectan a los conocidos y familiares de tiempos atrás. Por otro lado, las psicobiografías, que no son tantas como cabría esperar de una obra extensa, nunca lo son del todo y acaban siendo materiales de primera calidad para la construcción de la teoría psicoanalítica. Tanto el escrito sobre Leonardo como lo de Goethe también le sirve a Freud para explicar el retorno de lo reprimido. E invito a mi compañera Mayra a tomarse su merienda. Para Freud era muy importante la verdad de la poesía y de los textos. A él le gustaba plasmar lo que realmente sucedía en la escultura, la escasez, la insuficiencia que se hacían presentes en los seres humanos. Para ser más precisos, él prefería la verdad de la poesía antes que los propios valores literarios. Le atraían más los temas de una obra que las propiedades formales de esta. Para Freud, el psicoanálisis tenía como objetivo principal averiguar y explicar los mecanismos, los procesos y los fenómenos de la vida. Por esto, él se valió de la literatura para obtener ejemplos de los mecanismos que permiten la tragedia en la humanidad.
es decir, las tensiones de héroes, la fatalidad y la muerte, sin dejar por fuera las relaciones familiares. Muchos hablan de la literatura y ella también habla muchas cosas de sí misma, como lo es la subjetividad humana a través de estudios psicológicos, motivo que llevó a Freud a preguntarle a la literatura por sus fuentes de información. Lo mismo hizo con Arthur Schindler y su respuesta fue seguir escribiendo relatos tan increíbles, a lo que Freud se quejó. Para este, los sueños son sueños, sean de quien sean y cómo se presenten. Sin embargo, analizarlos sí se hace complejo. Toma, compañera. Gracias, compañera. Generalmente, al leer un poema nos encontramos ante ciertas dudas sobre la inspiración del poeta para realizar sus obras. Si por lo menos pudiésemos encontrar una actividad que nos generara cierto placer del que encontramos en las obras de estos poetas, podríamos entender esta conmoción que nos generan. Freud compara al hombre que al crecer, por medio de su insatisfacción con la realidad, se llena de esta insatisfacción y empieza a crear sueños o ensueños, a los que también les llama sueños diurnos. Y por esto compara las fantasías del hombre que sueña despierto con los creadores de las obras poéticas. No obstante, no realiza la comparación del hombre que sueña despierto con poetas de renombre. Freud llega a la conclusión de que la diferencia entre el poeta y el hombre que sueña despierto radica en que el poeta nos muestra sus fantasías de manera estética, por lo tanto podemos disfrutarlas sin sentir vergüenza. Posteriormente hubo psicoanalistas que explicaron esto de una manera un poco más sencilla. Por ejemplo, Ernst Gries dijo: el inconsciente es el nombre técnico de la musa, pues son las fantasías que se tienen de manera inconsciente y se llevan a la realidad por medio del lenguaje. Freud lo dijo de una manera un poco más compleja, aunque no demasiado, asegurando que existe la fantasía y la fantasía inconsciente o fantasma, por medio de las cuales se satisfacen los deseos incumplidos. Si Octavio Paz sostiene que el poema es lenguaje en tensión en extremo de ser y en ser hasta el extremo en el arco y la lira, para Freud el sujeto del lenguaje y de la creación literaria es el mismo sujeto de tensión. Por ello son dos sujetos diferentes, a quienes se debe tratar sin recurrir de ningún modo al furor curantes. Esto es buscar la cura del paciente cuando el paciente mismo no la está buscando. Por eso se toma el lenguaje poético como una experiencia de síntomas psicológicos, pues está lleno de nuestra propia debilidad. El lenguaje poético, a diferencia del científico, desvela el objeto, a diferencia del técnico, manipula el lenguaje y no el objeto, y el objeto se permite ser transformado.